Hola, ¿qué tal? Tengan la más cordial bienvenida a esta cápsula sobre el origen del arte. Vamos a empezar por decir qué condiciones debe cumplir cualquier teoría, cualquier modelo, cualquier historia con la que nosotros querramos describir el origen del arte. Y esta debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser plausible, esto es, debe apelar lo menos posible a hechos extremadamente improbables o extraordinarios. 2. Debe ser tan simple como sea posible. Debe ser una historia o debe ser una teoría que no sea innecesariamente complicada. 3. Debe apelar mayormente a mecanismos conocidos y preexistentes. Esto es, cuando decimos que alguien hizo algo o que algún ser hizo algo o que pasó algo, debemos hacerlo usando los mecanismos que sabemos que suceden en el mundo y no inventando innecesariamente mecanismos inexistentes o que nunca han sido observados en la medida de lo posible. Y finalmente debe ser coherente con el cuerpo del conocimiento científico en general. Esto es, nuestra historia sobre cómo nació el arte no puede violar las leyes de la física, la química, la biología, etcétera, porque eso hace que sea muy probablemente un modelo equivocado. Estamos hablando del día que un simio se volvió humano. Estamos hablando de algo que sucedió hace alrededor de 75,000 años, cuando un día por la mañana se despertó un animal muy especial, un animal con un gran cerebro que caminaba erguido, que usaba el fuego y las piedras filosas. Y durante el transcurso de ese día descubrió algo que fue tan importante que para cuando ese animal se fue a dormir se había convertido no solo en el primer ser humano, sino que en un solo acto había creado el arte, la razón y el lenguaje. Pero, ¿cómo fue exactamente que esto sucedió? Bueno, la historia exacta, el nombre del personaje, nos lo vamos a tener que imaginar. Pero cumpliendo con los requisitos que mencionamos al principio, podemos plantear algo como lo siguiente. Imaginen ustedes que nuestro antepasado, antes de ser humano, se levantó un día por la mañana, salió a la sabana, se quedó por ahí solo y todo el grupo regresó al campamento y este todavía andaba por ahí, se encuentra un venado, se lo echa al lomo y se lo lleva al campamento para compartirlo con los demás. Los demás que están viendo caer la noche, empieza a bajar el sol, están ahí con la fogata y de repente entre las altas hierbas, ¡pum!, aparece una criatura enorme, alta, erguida, con cabeza y cuernos de animal, de venado, de bestia, ¿no? Y los espanta, les causa un enorme sobresalto. Pero inmediatamente se dan cuenta de que se trata de su compañero, probablemente de su familiar, y sienten alivio. Esta contradicción en los seres humanos, cuando tenemos dos emociones encontradas, se resuelve con la risa. A los seres humanos nos da risa cuando nos genera una emoción de tensión, de miedo o de ansiedad que se libera a través de una de alivio. Entonces, muy probablemente esto pudo haber sucedido. Se asustaron primero, se rieron después. ¿Y qué pasó con nuestro antepasado que traía cargando el venado? Pues de pronto de ser el solitario que andaba por ahí, se acaba de convertir en el centro de la atención. Se da cuenta, tiene ese chispazo de inteligencia de que el venir como viene con el animal a cuestas está provocando la atención y la risa del grupo. Y cada vez que se mueve, los otros se asustan y se ríen, se asustan y se ríen. Así que este antepasado nuestro seguramente se puso a bailar, se puso a jugar, se puso a brincar. Y entre más lo hacía, más causaba atención y risas. Como es natural en cualquier grupo, rápidamente alguien le dio envidia y dijo, ¿por qué no soy yo el centro de la atención? Y fue y le quitó el venado y se puso a su vez a saltar y a moverse y a brincar. Y cada cual quiso intentar tener su oportunidad de jugar con el venado y tratar de hacerlo mejor. Y cada cual recibió la aprobación del grupo cuando hacía cosas que los demás reconocían y la desaprobación del grupo cuando hacía cosas que les parecían absurdas. Así poco a poco empezaron a moverse cada vez más como un venado de verdad, hasta que el grupo en conjunto acabó por reconocer en esa representación a un venado.
Pudieron entonces entre todos ponerle un nombre, asignarle un ruido, un sonido, una palabra. Nace la primera palabra y con el acto, con la acción de moverse como venado, nace la primer convención, el primer concepto. Palabra y concepto transforman a estos seres que eran primitivos y que no eran humanos, los transforman en seres humanos. Han adquirido el lenguaje, han adquirido la razón a través de la representación artística en un solo acto, en un solo momento. Y si esta acción y si este descubrimiento les dio alguna ventaja inmediata y práctica para sobrevivir, para comer, para reproducirse, para evitar morir, entonces seguramente este descubrimiento, esta nueva conducta, será copiada en todos los grupos humanos a partir de ese momento. Nuestra historia, si bien no la podemos comprobar al 100% sin una máquina del tiempo, es sin embargo simple y plausible. Porque en nuestra historia, un homínido hizo lo que normalmente hacían, buscar comida y llevarla al campamento. Y el grupo hizo lo que normalmente hacían, excitarse ante un hecho inesperado, competir por la atención, jugar a imitar y finalmente adoptar una conducta semi-homogénea mediante los mecanismos comunes de la presión social, la jerarquía y la mayoría. Y finalmente aprendieron a repetir una conducta que les traía un beneficio evolutivo. Esta historia además tiene la gracia de ser coherente con el estado del conocimiento científico, porque los mecanismos involucrados son conductas biológico-evolutivas conocidas, comunes, que no tenemos que imaginarnos o inventarnos porque han sido observadas muchas veces. Mover del lugar algo valioso que has encontrado, cargar las cosas al lomo, la risa, el juego, la imitación, seguir con la mirada los gestos de otros cuando muestran emoción, regular socialmente el comportamiento y repetir conductas aprendidas que reportan beneficios evidentes. Todos estos mecanismos ya existen. No necesitamos apelar a ninguna cosa milagrosa, extraordinaria, increíble, así inusitada, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja de este modelo. Una de las pruebas que apuntan hacia este modelo es la universalidad, esto es, el hecho de que el arte, siendo una conducta aprendida y no genética, está presente en los humanos de todos los tiempos y todos los lugares. En la biología esto siempre será un claro indicio que nos va a hacer sospechar de una adaptación para sobrevivir. Sería muy raro que un animal, por más inteligente que sea, adopte de manera universal una conducta aprendida que no le sirve para nada. Entonces podemos pensar que nuestro modelo es cierto porque nuestro modelo habla del arte como una conducta aprendida que les sirvió para sobrevivir. Esto quiere decir que el arte difícilmente pudo nacer a partir de la diversión, del ocio, del ritual o de cualquier otro fin que no les diera una ventaja inmediata, concreta, práctica y directamente relacionada con la supervivencia. Lo cual desecha, por supuesto, muchas de las teorías que se hicieron o se circularon, sobre todo durante el siglo XX. La tecnología humana, por ejemplo, no evolucionó directamente de la tecnología oportunista. ¿Sí? La tecnología oportunista tenía un límite y ese límite era la naturaleza de los materiales. La tecnología oportunista, que es la que tienen los animales, resulta de golpear, de arrancar, de tallar las cosas unas contra otras. Y esto tiene un límite, podemos llegar hasta cierto grado de tecnología, pero nunca jamás puedes crear cosas por ese camino. ¿Sí? Golpear, arrancar, tallar, no va a producir un arco con flechas, no va a producir un automóvil, no va a producir una nave espacial, va a producir una piedra afilada y si tenemos mucha suerte, quizá un hacha, ¿no? Es que es la piedra afilada agarrada a una rama, porque es algo que podría casi suceder por sí solo, casualmente en la naturaleza, pero no vamos a tener un vaso o una silla. Tampoco el arte o el pensamiento o el lenguaje pudieron empezar simplemente con ver algo, porque como hemos dicho en otras cápsulas, las cosas que vemos, las cosas concretas como perros, casas,
árboles y demás, solo las vemos porque tenemos moldes mentales, ¿sí? Los ojos no están equipados para ver cosas. Así como nosotros vemos a la izquierda este rectángulo sobre un fondo azul, solamente lo vemos con el cerebro, porque lo que está en la retina de nuestros ojos es la imagen de la derecha. Esa imagen pixelada en blanco y negro, eso es lo que realmente está en la retina. La imagen nítida del rectángulo café sobre el fondo azul con un centro negro, esa solamente existe en nuestro cerebro. Así que no estaba disponible antes de la representación para poder inventar el lenguaje. ¿Sí? Hay que recordar que la percepción biológica es muy distinta de la humana. La percepción humana es como la que vemos a la izquierda, está quieta, estabilizada y podemos identificar claramente las cosas. La percepción biológica es un poco como la de la derecha, todo es difuso, borroso, todo cambia constantemente y solo llegamos a notar aquello que en ese momento resulte relevante. ¿Cuáles fueron los beneficios prácticos que nos trajo la representación y que justifican que esa conducta aprendida haya tenido una distribución universal? Bueno, lo primero que nos dio es la identidad de los animales. Pudimos convencionalizar su representación y a diferencia del águila o del lobo o del león, para nosotros los animales nunca desaparecen, aunque se escondan entre las ramas y veamos solo un pedacito, o aunque hagan el muertito y se queden quietos e inmovilizados, para nosotros no desaparecen, para los otros depredadores sí desaparecen, porque nosotros tenemos una identidad mental, una representación. También nos dio como beneficio el surgimiento del individuo, del yo, eso a lo que llamamos yo, que no es más que una suma articulada de representaciones o conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. Y así como nos inventamos a nosotros mismos como individuos, nos inventamos como sociedad. Si el individuo, el ser humano, está hecho de un cuerpo y una mente, la sociedad está hecha de una población y una cultura. También nos dio el uso de la razón, el pensamiento racional, pues una vez que tuvimos conceptos, pudimos articularlos o relacionarlos entre sí para poder tener razonamientos conscientes y lógicos. Para complementar con ello el pensamiento biológico, que es puramente emocional. Nos dio el lenguaje, que nos permitió compartir el conocimiento y transmitir el conocimiento, y nos permitió ponernos de acuerdo y coordinarnos. Y nos dio la inmediatez, que es el poder de afectar las cosas desde lejos. No solo desde lejos en el espacio, sino también desde lejos en el tiempo, porque podemos planear. Y también desde lejos en la emoción, porque cuando yo tengo la emoción de comerme todo y después morirme de hambre, la inmediatez me permite comer solo una parte y guardar lo demás para producir más comida. Y nos dio, por supuesto, como lo habíamos dicho antes, la tecnología. Todos estos datos en conjunto, y claro, merecen una explicación más profunda, pero en esta breve cápsula podemos ver nada más, darnos una idea, una sensación de cómo todos estos datos fundamentan nuestra historia sobre el origen del arte. El origen del arte como un descubrimiento que se dio justo con el nacimiento del ser humano, o al revés, el nacimiento del ser humano, del lenguaje y de la razón, se dan justo con el primer acto de representación artística. Por esta ocasión ha sido todo, les agradezco su atención y espero verles en la próxima cápsula. Hasta pronto.